El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías tú que en los primeros años de la iglesia primitiva fue necesaria la intervención del Espíritu Santo para evitar que los nuevos cristianos fueran marginados como una secta judía que no se había apartado del yugo de la ley? En la clase de hoy veremos cómo a través del testimonio del Concilio de Jerusalén prevaleció que la gracia de Dios es fuente divina de la fe y que realmente Cristo es quien salva y no la ley. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 10 titulada ¿Qué se requiere para ser salvo? Y estaremos utilizando la base bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, los versículos del 1 al 11. Y el texto áureo se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo número 11. Que lee de la siguiente manera: Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y en esta lección de hoy queremos cumplir con los siguientes objetivos. El primero, establecer un diálogo creativo para definir los alcances doctrinales de la fe cristiana. Número 2, afirmar la sola necesidad de la gracia para la salvación. Número 3, reconocer la realidad de una nueva religión del corazón orientada por el Espíritu Santo. Y número 4, recordar que solo Dios conoce los corazones y los pensamientos, que sus criterios de salvación son absolutos y justos, y es lo que estaremos trabajando como objetivos de esta lección. Y el vocabulario que queremos compartir con ustedes en este día son los siguientes. Primero, asamblea, y es la reunión que se celebró entre el año 49 y 50 después de Cristo para considerar el tema de la participación de los cristianos de la gentilidad en la iglesia. También esta asamblea se le conoce como el Concilio de Jerusalén. Ahora, la otra palabra es ancianos, y en tiempos apostólicos fueron los gobernantes en la primera iglesia, y se les conocía también como supervisores y obispos en algunas comunidades eclesiásticas. Y cuando hablamos de Fenicia, estamos hablando de una región localizada al este del Mediterráneo, y allí también vemos que de alguna u otra manera llegaron algunos discípulos a predicar el evangelio en una temprana parte de la historia de la iglesia. ¿Y qué les parece si tenemos en este momento la lectura bíblica que servirá de base para nuestra lección en el día de hoy? Y por lo tanto le invito a que puedan buscar sus revistas El Discípulos, donde tienen impresa allí la lectura de Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 11. Y también les invito a que busque su Biblia y que pueda leer conmigo. Estaré dando lectura a la versión popular que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, y por fin Pablo, Bernabé
y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Enviados, pues, por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto. Y después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues le dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Damos gracias al Señor por esta palabra en este día. Señor, gracias por esta palabra, porque ciertamente tu palabra nos sirve de gran aliento a nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que ministres a nuestros corazones en este día y que tú, Señor, te glorifiques a través de esta experiencia. Gracias por mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través, Señor, de estos medios, y te pedimos, Señor, que esa palabra dé fruto y dé fruto en abundancia. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, ahora nos encontramos en el libro de los Hechos y estamos trabajando este capítulo número 15, que nos habla acerca de ese primer concilio que se da en Jerusalén. Y este primer concilio no es otra cosa que una gran asamblea donde Pablo, Bernabé y obviamente los ancianos y los dirigentes de la iglesia en sus inicios, que son esos primeros, ¿verdad?, los primeros discípulos, están allí reunidos para atender un tema muy importante que tiene que ver con aquellos cristianos que eran no judíos. Pero antes de entrar en detalle en este capítulo 15, a manera de introducción, quiero comentarles que es bien importante que podamos saber que el libro de los Hechos es parte del libro del Evangelio de Lucas. Así que el libro se titula Lucas Hechos. De hecho, cuando usted va al primer capítulo del libro de Lucas, se da cuenta que hay una introducción. Y cuando va al primer capítulo del libro de Hechos, se encuentra con el mismo escritor de esa introducción del capítulo número 1 de Lucas. Así que cuando hablamos del libro de Hechos, hablamos también, ¿verdad?, del libro de Lucas. Así que vemos cómo el libro de Lucas Hechos nos cuenta la historia del Evangelio de Jesucristo desde el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta cómo, ¿verdad?, cómo ese evangelio va dándose en Jerusalén, se va dando en esas áreas cercanas a Jerusalén y va terminando allá en el libro de Hechos, ese último capítulo, con Pablo en Roma. Así que tenemos que ver esto como un gran viaje, ¿verdad?, desde Jerusalén hasta Roma, allá donde termina Pablo. Y esto es importante, ¿verdad?, que lo podamos saber, porque el libro de los Hechos nos habla de la continuidad de la historia del Evangelio, pero específicamente de los hechos del Espíritu Santo contados ahí en la historia de la iglesia
primitiva en esos primeros años. Y esto, mis queridos hermanos, es muy importante poder saberlo porque nos añade un poco más de valor a lo que queremos traer en este día. Así que nos encontramos ahora con esta situación donde Pablo, Bernabé y un grupo de hermanos de la iglesia en Antioquía son enviados a Jerusalén para atender un asunto que se estaba dando allí en Antioquía. Y era que llegaron allí a Antioquía unos judíos convertidos al cristianismo, se entendían que eran fariseos, y al llegar a Antioquía comenzaron entonces a enseñar que era necesario que los cristianos que eran no judíos pudieran ellos seguir las diferentes leyes de la tradición judía, incluyendo el asunto de la circuncisión, incluyendo que guardaran las fiestas que guardaban los judíos, prácticamente que guardaran todo lo que guardaba un judío que practicaba el judaísmo. Y sabemos que se dio un gran debate allí doctrinal, y eso llevó a que los líderes de la iglesia de Antioquía, que era una iglesia que cuando usted lee el libro de los Hechos se da cuenta que es una iglesia que fue muy importante, porque de ahí salían los esfuerzos misioneros hacia toda esa área de Asia Menor. Y vemos entonces que mandan a Pablo, envían a Bernabé y otras personas, y también van estos fariseos convertidos al cristianismo hacia Jerusalén. Y allí entonces vemos que Pablo, Bernabé y los que estaban acompañándole están frente a algunos de los discípulos y ancianos de la iglesia, y van allí en defensa de los gentiles. Y cuando llegan allá, se encuentran a un Pedro que también es defensor de los gentiles, y más adelante vamos a estar hablando de esa experiencia que tuvo Pedro, donde hace referencia a ese encuentro que tuvo Pedro con Cornelio. Eso lo vemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y entonces vemos que Pedro, en medio de ese diálogo, establece que no había una diferencia entre los judíos y los gentiles, y que, miren, no era necesario que se le impusiera esas cargas, que son cargas doctrinales, no es más que otra cosa, como le dije, que siguieran la tradición de la fiesta, la circuncisión y otros asuntos. Pero aquí el meollo mayor es el asunto de la circuncisión. Y vemos entonces que Pedro hace una de las aseveraciones teológicas más fundamentales en la historia de la fe cristiana. Y dice en Hechos capítulo 15, verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Mis queridos hermanos, esto es una afirmación importantísima en lo que es la fe cristiana. Y esta situación que se resolvió allí en el Concilio de Jerusalén, mis queridos hermanos, fue lo que nos libró a nosotros de convertirnos en una secta del judaísmo. Porque, de cierta manera, esto estaba atacando directamente a los principios de la fe cristiana. Y una de las cosas que hemos estado trabajando durante las pasadas clases es que no olvidemos, mis queridos hermanos, que somos salvos por la fe, por la gracia de Dios. Miren, favor inmerecido. Y me encanta mucho eso, porque vemos cómo a través de esta historia del Concilio de Jerusalén nos damos cuenta que la voluntad de Dios, mediada obviamente por la acción del Espíritu Santo, prevaleció en una gran decisión fundamental. No olvidemos que el libro de los Hechos hace un gran énfasis en cómo el Espíritu Santo obró a través del testimonio de la iglesia en esos comienzos. Ahora, vayamos al versículo número 1 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Como ustedes muy bien saben, habían llegado unas personas, unos cristianos que eran fariseos, y habían llegado a esa área de
Antioquía. Y allí en la iglesia de Antioquía, estos creyentes, estos hermanos cristianos que eran judíos pero eran fariseos, estaban insistiendo de que aquellas personas que se convirtieran pues tenían que guardar la ley de Moisés. Y la prueba de ese cumplimiento de la ley era la circuncisión. Y entonces vemos que este tema comienza a darse allí en Antioquía, pero no era un tema nuevo. Este asunto de la circuncisión, este asunto de los gentiles que tenían que cumplir con la ley, es un asunto que Pablo estaba peleando desde hace años, y de igual manera Pedro tuvo un encuentro muy cercano, y lo leemos en el libro de Hechos capítulo 10 cuando tuvo ese encuentro con Cornelio. Entonces vemos en el versículo número 2 que Pablo y Bernabé entonces confrontan este grupo que llega y comienzan entonces a tener unos diálogos, ¿verdad? Unas discusiones muy acaloradas, porque Pablo y Bernabé estaban muy claros del asunto de que somos salvos por la fe. Y entonces en Antioquía dicen, ok, este asunto por lo que vemos no lo vamos a poder resolver aquí en Antioquía, por lo tanto es importante que ustedes vayan directito allá a Jerusalén, justamente allí donde están los ancianos, donde están los discípulos, para que atiendan este tema. Y por eso es que usted va al libro de Gálatas, y apunte ese dato por ahí, el libro de Gálatas capítulo número 2, los versículos del 1 al 10, mis queridos hermanos, ahí hace una narración de lo que sucedió. Y voy a leerle parte para que lo tenga ahí de referencia, pero allá en sus clases en el día de hoy usted lo lee. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y dice en ese versículo 1 del capítulo 2 de Gálatas que 14 años después, esto es Pablo hablando a la iglesia de Galacia, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predicó entre los no judíos, o sea, los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos. Miren, esto fue un asunto acolorado, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del evangelio. Y usted empieza a leer esa historia y léala con calma en el salón de clase, allí en la escuela bíblica. Se va a dar cuenta que allí en esa reunión se dieron unos diálogos y allí estaban algunos de los discípulos, y en ese capítulo 2, versículos del 1 al 10, narra qué es lo que sucedió. De hecho, el versículo número 10 de ese capítulo número 2 de Gálatas establece cuál fue una de las decisiones finales que se dio luego en el Concilio de Jerusalén, que lo vemos también reflejado en el capítulo 15 de Hechos, en esos últimos versículos. Usted lo va a leer, lo va a encontrar ahí, que se decidió que se iba a hacer luego que se entendió de que así, miren, no había que obligar a los no judíos, o sea, a los gentiles, a seguir la ley ni circuncidarse. Miren, el verso 10 dice: solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Y entonces, esto significa, mis queridos hermanos, que llegaron Pablo y Bernabé, y llegaron estos hermanos cristianos fariseos, y llegaron a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, dice que Pablo y Bernabé se pararon allí cerca de Fenicia y de Samaria, y allí ellos estaban narrándoles, relatándoles cómo los gentiles se estaban convirtiendo al evangelio, y eso estaba produciendo una gran alegría. Y esto es hermoso porque entonces vemos cómo el asunto de que somos salvos por la fe, ¿verdad?, y no por las obras, y que no es necesario que los gentiles se circunciden, era algo que ya estaba en el ambiente, por decirlo así, y desde Antioquía, desde Fenicia y todos estos lugares donde se hablaba acerca de cómo los gentiles se estaban convirtiendo al cristianismo. Miren,
para muchos judíos convertidos al cristianismo esto era una gran celebración. Así que estamos hablando que era un pequeño sector de judíos que eran fariseos, que se habían convertido al cristianismo, que estaban forzando esto. No olvidemos, mis queridos hermanos, que es Pablo un fariseo. Pero entonces miren qué sucede. Dicen que cuando llegaron a Jerusalén, allí ellos fueron recibidos por la iglesia. Y dice que se dieron unas reuniones, diferentes reuniones, se entiende que hubieron varias reuniones donde se dio la oportunidad de poder hablar acerca de lo que estaba sucediendo. Esto nos demuestra que la iglesia en sus inicios era una iglesia que estaba organizada y estaba organizada de manera jerárquica. Así que vemos que ellos llegaron, fueron recibidos con mucha alegría, contaron lo que Dios estaba haciendo, la gente celebraba en Jerusalén lo que estaba pasando, pero se dieron otras reuniones más adelante donde se atiende este asunto de los gentiles y la circuncisión. Y la realidad es que en medio de esas reuniones es que este grupo de cristianos fariseos, ¿verdad?, que se mantenían aún con eso de la secta del fariseísmo, levantaron esta polémica y la llevaron a los ancianos y los llevaron a los apóstoles y comienzan a hablarles acerca de esta situación. Y vemos entonces cómo este asunto presentaba un gran peligro para lo que es la integridad de la fe que está centrada en la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos sabemos que la promesa de la salvación por la fe que fue dada por Dios a Abraham se cumple en Cristo, y quien se constituye en el fin de la ley, que eso es lo que hemos estudiado en las clases pasadas. Y hablamos acerca de la centralidad de la salvación, que es por medio de Cristo. Para así que estos hermanos presentan el caso ante los apóstoles y ancianos, y allí se escuchan, se da una discusión, entendemos, ¿verdad?, que se dio de una manera respetuosa, donde cada una de las partes pudieron presentar sus argumentos, y al final, obviamente, los argumentos que prevalecen son aquellos en favor de que los gentiles no se circunciden. Y aquí vemos nuevamente que sale nuevamente la figura de Pedro como ese líder prominente de la iglesia en Jerusalén, y comienza a decir que ciertamente ha sido escogido por Dios para que los gentiles pudieran oír la palabra del evangelio y que pudieran creer. Y obviamente esto es una referencia directa a lo que ocurrió en el Hechos capítulo 10, donde habla de ese encuentro de Pedro con Cornelio. Y allá en sus salones vayan estudiando también esto, porque ese encuentro de Pedro con Cornelio fue un encuentro muy importante. Y entonces vemos que Pedro comienza a declarar lo que Dios hizo por medio de su espíritu en los corazones de los gentiles. Y me encanta mucho porque equipar esa experiencia que tuvieron los gentiles allí con el Espíritu Santo, miren, y lo mismo estaba sucediendo con los gentiles. De hecho, Pedro lo que establecía es que la prueba irrefutable de que Dios los había aceptado, miren, era la experiencia del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo. Y lo vemos, ¿verdad?, en Hechos capítulo 10, versículo 44, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Y eso, mis queridos hermanos, es hermoso porque es el testimonio, ¿verdad?, de que son aceptados por Dios y están dentro del plan de salvación. Y vemos entonces que sigue añadiendo Pedro que no hay una diferencia entre los judíos y entre los gentiles, y ahí es que hace esta declaración teológica Pedro, dice: por la fe fueron purificados sus corazones. Y me encanta mucho esto porque de alguna otra manera lo que estaba haciendo Pedro era afirmando lo que Pablo estaba predicando. Romanos 5 capítulo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es una afirmación que planteaba Pablo en ese libro de Romanos, y aquí vemos cómo Pedro también afirma a Pablo en esa aseveración, esta verdad teológica. Y me encanta mucho porque es una visión teológica que interpreta la justicia de Dios como medio del perdón y la salvación de los seres humanos. Versículo número 10 nos habla que ciertamente que la ley se había convertido en una carga para los judíos, y ese peso no lo podían poner sobre los gentiles. No se le podía pedir, mis queridos hermanos, a que los gentiles cumplieran con la ley,
porque ni los mismos judíos lo habían cumplido. Y sabemos que Cristo fue el único que pudo cumplir con la ley y obedecer a Dios en todo. Y por lo tanto, y una vez más afirmamos que Cristo es el que le pone fin a la ley. Porque ahora con Cristo es suficiente para nosotros obtener salvación. Miren, el versículo número 11 es un versículo importantísimo porque declara que la salvación es por la gracia y que no tenemos que hacer como seres humanos, no podemos hacer nada para ganar salvación porque la fe es por gracia. Y me encanta mucho esto, mis queridos hermanos, porque esto es lo que nosotros afirmamos como iglesia. Esto es uno de nuestros principios teológicos que afirmamos y esto es lo que nos da identidad como iglesia. Y es importante, mis queridos hermanos, que no olvidemos esto. Somos salvos por la fe. Somos salvos por la fe. Y es importante que de igual manera nosotros entendamos que esa fe que nos salva también es una fe basada en el amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, como iglesia y como comunidad del Espíritu que somos, tenemos que saber que somos orientados única y exclusivamente por la ley del amor de nuestro Dios. Y ese amor es el que nos da acceso ¿a qué? A nuestro Dios. Porque es a través de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que podemos obtener salvación. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. ¿Y qué les parece si tenemos una oración final? Señor, te damos gracias por habernos salvado sin considerar nuestras faltas. Te agradecemos porque un día nos enviaste a tu Hijo para morir por nosotros y darnos la salvación que ningún ser humano podía ofrecernos. Gracias por llevar nuestras cargas para que podamos serte fieles en el curso de nuestras vidas. Y gracias, Señor, por entregarnos como don de amor a tu Santo Espíritu que nos inspira para adorarte. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.